Si te pareces algo a mí, es probable que las matemáticas no sean o no fueran tu fuerte. Pero aunque seas más de letras que de números como yo, seguramente también entiendes que los aprendizajes que se adquieren con las matemáticas son clave. No se trata solamente de aprender a sumar, restar, multiplicar o dividir. Se trata de desarrollar una forma de trabajar, una forma de pensar y una lógica que nos servirá para mucho a lo largo de nuestra vida. Teniendo esto en mente, hoy hablamos con Laura Murera, doctora en didáctica de las matemáticas y responsable didáctica en Innovamat, una empresa que trabaja para transformar el mundo mediante las matemáticas y mediante el aprendizaje competencial. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Hola Laura, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, encantada de estar aquí. Como decíamos, en Innovamat afirmáis que trabajáis para transformar el mundo mediante las matemáticas. Cuéntanos, ¿qué tiene esta ciencia que la hace tan poderosa, por decirlo de algún modo? Bueno, es una ciencia súper bonita y todos los que nos gustan las matemáticas lo sabemos, pero realmente creo que hay mucha gente que aún no lo sabe y al final es una ciencia que, o sea, tiene muchas cosas y sobre todo una cosa muy importante es que está toda basada en argumentaciones, ¿no? Que todas las cosas se deducen de otras. Entonces, al final, ¿por qué creemos que esto puede cambiar el mundo? Porque si toda la gente de la sociedad tiene la formación matemática, que quiere decir que sabe pensar bien, que sabe argumentar, que sabe detectar cuando un argumento tiene un fallo y que por tanto no me puedo creer o no puedo generalizar eso que me están diciendo, es como que fomentamos que la gente tenga el pensamiento crítico y que lo pueda aplicar no solo a las cosas matemáticas que he aprendido de pequeño en la clase de matemáticas, sino a su vida en general. Y entonces tendríamos como una sociedad más crítica, más con ideas creativas que no entren en contradicción con cosas que queremos desarrollar en un futuro. Y entonces, bueno, pues al final un poco sí que cambias el mundo o influyes positivamente en el mundo y que tiene mucho pensamiento crítico, ¿no? Claro, o sea, al contrario de lo que muchos podíamos sentir o pensar, ¿no? De que las matemáticas son como muy cuadradas, es al contrario, te ayudan a generar una base que luego te permitirá plantearte mil cosas, ser más creativo y demás, ¿no? Claro, te ayuda mucho a plantearte preguntas, porque siempre es, vale, y esto funciona, pero esto lo puedo generalizar y funcionaría para todos los casos. Claro, esto cuando estás hablando de conceptos numéricos o geométricos, estás como en un entorno muy de laboratorio, ¿no? Pero después esto realmente lo puedes extrapolar a la vida y el tipo de preguntas que te haces van a ser las mismas. O ¿hay más de una solución para resolver este problema que me he encontrado yo en la vida? ¿O cómo tengo que ser de sistemático para resolverlo, ¿no? Y al final es como que todas estas ideas tienen transferencia en la vida del día a día. Exacto, se traducen en habilidades básicas que además van a ser necesarias en nuestro día a día, pero también en nuestro trabajo, ¿no? Y lo que sí que quiero saber es cómo trabajáis para lograr pues, este cambio en el mundo y por lo tanto te voy a pedir por favor que nos cuentes qué es Innovamat. Vale, claro, todo esto es como muy filosófico lo que he dicho hasta ahora, pero claro, en concreto, ¿no? ¿Qué hacemos con los maestros y los alumnos? Pues lo que es Innovamat es un proyecto que creamos hace 5 años con mucha ilusión y al final lo que queremos es como dar muchos recursos a los maestros y profesores para que consigan que sus alumnos aprendan más matemáticas y más significativas, ¿no? Y entonces el tipo de recursos que les damos son muy variados porque también creemos que cada uno también es de una manera y se lo puede adaptar, pero pues damos mucha formación complementaria a los maestros, damos actividades concretas con ejemplos de resoluciones de alumnos para que los profes puedan ir viendo qué tienen que esperar de sus alumnos. Damos muchos tips y consejos para gestionar la clase, porque al final todo va de poder generar muchas oportunidades de aprendizaje a los alumnos para que ellos las vayan como consiguiendo desarrollar estas oportunidades. No las vas a aprovechar todas. O sea, tú en tu vida
te pasan muchas cosas que son oportunidades de aprendizaje y algunas las aprovechas y algunas en ese momento no. Entonces, contra más te generen, más probabilidad tendrás de ir aprendiendo. Claro. Y entonces les ayudamos a eso. ¿Y estos alumnos en qué franja de edad están más o menos? Claro, nosotros empezamos por la franja de primaria, pero después también hicimos el proyecto para infantil y después también lo hemos como extendido en secundaria y ahora ojalá, la gente nos dice, ojalá también lleguéis a la universidad. Pues sí, la verdad. Pero bueno, al final es de 3 hasta 18 años, pues toda la escolaridad de un alumno, porque las matemáticas al final es algo muy transversal y muy longitudinal, o sea, las matemáticas siempre están ahí. Hay asignaturas que no empiezas a hacerlas hasta que eres mayor, como una química más específica o el latín, que ahora de hecho hay veces que hay gente que ni lo hace, pero las matemáticas, desde que eres muy pequeño, haces matemáticas y hasta que eres mayor también haces matemáticas. Entonces al final es algo como muy troncal y central en la educación de las personas. Y además, para gente como yo que nos costaba un poco, ¿no? Bueno, nos costaba o no nos gustaba, más bien, tener tantas opciones, pues ayuda muchísimo a que los alumnos puedan aprender con más facilidad y lo disfruten más también y por lo tanto recuerden mucho más todo lo que aprenden, ¿no? Claro, al final, que no nos gusta, que tú ahora decías, a mí no me gustaban, también habría que analizar qué oportunidades te dieron, ¿no? De que te gustaran. Es que seguramente, pues no despertaron en ti como un interés que te hubiese hecho como disfrutarlas un montón. Ujú. Sí, el profesor de matemáticas es uno de los que más recuerdo de mi secundaria, la verdad. Pero tú hablabas en todo momento en la primera persona del plural, ¿no? Damos esos recursos. ¿Quiénes se los dais? Entiendo que hay un grupo de expertos, ¿no? Que generáis este tipo de materiales y de contenidos. Sí, al final, o sea, es súper importante trabajar en equipo para hacer algo como más potente. Yo me dedicaba como personalmente también a hacer formación de profesores, pero yo sola yendo a una escuela a los mediodías a hacer una formación, bueno, tiene un impacto y sí que mueves a esas 10 personas, pero al final tampoco les puedes ofrecer gran cosa porque si no, tú no dormirías para prepararles algo para ellos. Entonces, al final aquí somos más de 300 personas colaborando y pensando en cómo dar los mejores recursos, hacerles llegar, que sean a menos. Y de las 300 personas que somos, quizá 50 somos el equipo didáctico, que somos los que estamos pensando las actividades, pensando cómo se las escribimos, qué consejos les ponemos, probando esas actividades en escuelas que nosotros damos clase para comprobar que realmente funcionan y que la gestión que estamos proponiendo no es una cosa de uno que se lo ha inventado en una oficina, que no ha visto un niño en su vida, sino que estamos ahí cada día probándolo con alumnos y bueno, somos un equipo, pues yo qué sé, de eso, más o menos 50, donde 6 o 7 somos doctores en didáctica de las matemáticas. Después tenemos muchos profesores de secundaria y de primaria y de infantil. Y después también licenciados en magisterio y en carreras de ciencias que también ya son más jóvenes y que están como haciendo su carrera ya como para entrar en el mundo este de la didáctica. Y al final, o sea, es eso, es generar conocimiento y hacer que lo que la investigación educativa y la investigación en didáctica de las matemáticas, que es una ciencia que va avanzando, pues todo lo que está en el mundo este de las ideas de la investigación, hacer como digerible y más, o sea, llevarlo, hacer la transferencia a las escuelas, a los maestros, porque al final un maestro tampoco no tiene el tiempo de leerse revistas Claro. científicas y su trabajo no es ese, es que no es su trabajo hacer investigación, su trabajo es pues hacer clases, hacer con los alumnos las actividades. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacer de puente entre estas ideas más académicas y transferirle al maestro para que pueda hacer de guía con los alumnos. Ujú. Y habláis de aprendizaje competencial. Cuéntame cómo es, cómo lo trabajáis, en qué se traduce. Vale, mira, esto del aprendizaje competencial, la palabra está muy de moda desde hace ya unos años, pero es como un paso más, ¿vale? Del aprendizaje de contenidos.
sea, tú antes aprendías contenidos, tanto de matemáticas como de las otras materias, ¿eh? Y eras como un diccionario andante, ¿no? Y te sabías, o sea, tenías que saber lo que era un triángulo, lo que era una suma, lo que era una división, todo, ¿no? Y sabías cosas, exacto. Y te sabías cosas y las tenías que saber aplicar. Pero si pensamos esto de la competencialidad, es que no es simplemente que lo sepas y lo sepas aplicar cuando te lo pido, sino que tú lo tengas interiorizado y ya sea una habilidad que tú llevas puesta y que tú la sepas no aplicar directamente cuando te lo piden, sino que la sepas usar y poner en solfa con diferentes cosas y que conectes y que entonces, o sea, en matemáticas en particular, por ejemplo, que seas buen resolutor de problemas en general. Entonces, ya me da igual si el problema es de geometría, es de números o es de probabilidad, porque eso ya van a ser los contenidos que tú vas a usar para poderlo resolver. Pero que tengas competencia matemática es que tú cuando te ponen un problema o una situación en la vida, la sepas matematizar, que entonces la sepas estructurar, la sepas analizar, la sepas resolver con, eso sí, con los contenidos que necesites y que entonces la sepas como aplicar al contexto que estabas. Entonces, eso es tener competencia matemática. No es que te sepas de memoria cosas como nos hacían cuando éramos pequeños. Que lo sepas integrar en Exacto. todos los procesos que tengas que hacer, ¿no? Sí. ¿Y cómo responden los alumnos y los profesores que trabajan con Innovamat? Pues la verdad es que muy bien. Son diferentes las respuestas que dan unos y otros, pero por ejemplo, en el mundo de los profesores y maestros, o sea, hay la gente que filosóficamente está ya muy alineada con nuestra manera de ver la educación matemática desde el principio que empieza en el proyecto, y entonces ya como se animan y cada vez hacen mejores preguntas, nos transmiten mucho que les sirve como de formación continua, ¿no? Ya no es como no es porque vaya a un cursillo un día, es que es una formación continua de estar haciendo estas actividades leyéndome las guías al día a día, ¿no? Y también hay maestros que quizá no están tan alineados filosóficamente y entonces tienen que hacer este proceso de, tardan quizá unos meses, un año, en entender realmente todo cómo funciona y decir, vale, esta es la clave, hacer preguntas, que se hagan preguntas los alumnos, que haya muchas conversaciones en clase, que deduzcamos las cosas entre todos, que no sea yo que explique, ¿no? Entonces tienen un proceso, pero responden muy bien, o sea, a la que lo entienden es como ven el potencial. Y los alumnos, aparte de que, bueno, aprenden y no hacemos nada menos de lo que se hacía antes. O sea, aparte de recubrir currículum de los contenidos que se hacían siempre, además añadimos la capa esta de competencias y de procesos matemáticos. O sea, que es como que intentamos ir a más profundo. Pero o sea, una cosa que es muy característica de muchos centros, que nos lo dicen mucho los maestros, es que los alumnos tienen muchas ganas de la clase de matemáticas. Hoy toca Innovamat, ahora después del patio toca Innovamat. Y este hecho parece una tontería, pero solo que vean esta materia como algo positivo, alegre, que les motiva, que van a resolver unas aventuras, unos retos, es sacar tensión. Al final el aprendizaje es una cosa bonita, no es, como un sufrimiento. Cada vez que tengo que aprender algo es un sufrimiento, no. Sí, sí, yo cuando pude ya me fui a letras 100% porque matemáticas era eso, era saberte de memoria las tablas de multiplicar, si decías algo mal, mal, delante de todo el mundo, era eso. Entonces yo a la que pude dije, letras, letras. Exacto. De hecho, esto es una lástima porque, por ejemplo, la gente que le gustan mucho las letras y que a ti seguro que también te gustaban mucho, pero es una lástima cuando ves gente que no es que vaya a letras porque le motivan las letras, sino que va a letras para esquivar las matemáticas. Es como, ostras, es como una lástima que tú decidas tu vida no por lo que te guste, sino por esquivar algo que te produce fobia, ¿no? O trauma o desigual. Y ahora también ahora esto que has dicho de que te lo hacían pasar mal o que tú tenías la sensación de que lo pasabas mal, esto ahora también ha habido como evolución en el mundo de la educación y hay ese concepto del socioemocional Ujú. que también se está trabajando mucho, que también los profesores se están formando y están aprendiendo, porque tampoco es fácil, ¿eh?
pero sí que es tener como muy en mente todo el rato esta parte socioemocional y que al final no dejan de ser personas los alumnos y el profesor también, y hay que cultivar esta interacción que hay, que no sea como abuso de poder, de pues ahora está mal y te hago salir aquí delante de todo el mundo y te ridiculizo, ¿no? O sea, al contrario, que sea, bueno, no somos iguales porque es maestro-alumno, Claro, pero es una interacción y te cuido también emocionalmente, ¿no? Esto es muy claro, importante. súper importante, sí, sí. Antes hablabas también de cómo pues Innovamat os ayuda a llegar a más gente, ¿no? Que si ibais de forma presencial, solo llegabais a X personas. Y claro, entiendo que la digitalización tiene un papel clave en todo esto. Entonces te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan importante la digitalización educativa? Bueno, una parte es esta forma más escalable de llegar, tienes toda la razón, pero también es verdad que antiguamente había recursos escalables, como por ejemplo un libro de texto que era en papel, que las editoriales y las imprentas pues lo replicaban y también podías llegar a mucha gente. Pero al final la digitalización dentro de las aulas también, por una parte, me aporta como es otro canal de comunicación, ¿no? O sea, yo puedo hablar con los alumnos, puedo escribir cosas en la pizarra, puedo dar fotocopias, pero a través de lo digital puedo ver cosas en movimiento, puedo ver geometría dinámica, em, puedo ver vídeos de conceptos abstractos que me ayuden como a acabar de entender. Entonces, al final la puedo usar como una ayuda en el proceso de aprendizaje, no solo de que ya que Innovamat es digital, puedo llegar a más países porque así no tengo problemas logísticos de entrega de libros. O sea, eso sería un punto, pero si miramos la educación, pues la digitalización me da como otros enfoques que me ayudan a construir mi iceberg, ¿no? Yo siempre digo que todos los conceptos matemáticos al final son como un iceberg, que tú sepas sumar es la punta del iceberg, pero tú para saber hacer 7 más 8 tú en realidad sabes descomponer el 7, descomponer el 8, entender qué es lo de la suma, ver el 7 te lo imaginas con mano y dos dedos, te lo imaginas como 7 bolitas, te imaginas la carta del 7 de la baraja de póker y entonces cuando le tienes que sumar el 8 lo complementas como de diferentes maneras, ¿no? Todo esto está como debajo del iceberg y tú solo ves la punta, ¿no? Que 7 más 8 es 15. Vale, eso es como el resultado, pero debajo yo en mi cabeza tengo un montón de cosas que me ayudan a decir rápido que 7 más 8 es 15. ¿Vale? Entonces, la digitalización me ayuda a tener también otros elementos, otros modelos mentales. Y después también hay otra parte súper importante, que ya no es tanto la digitalización, sino más la tecnología, que es, ostras, gracias a la tecnología, o sea, también la podemos usar para cosas educativas. Nosotros, por ejemplo, en Innovamat tenemos una parte del producto que es una app donde los niños juegan como a un videojuego, podríamos decir. Es una ciudad que se tienen que ir construyendo y para conseguir edificios y elementos de la ciudad tienen que resolver problemas matemáticos. Al final es práctica de toda la vida, vale, tienes que practicar, pero está como gamificado. Pero la gracia de eso, aparte de la motivación, que es más motivante jugar a un juego que me den una fotocopia de ABCD, em, lo más importante es que la tecnología me recoge datos y entonces el profesor tiene a tiempo casi real los resultados de sus alumnos haciendo estas actividades. Por tanto, puede ayudarlos mucho más. No se tiene que esperar al cabo de un mes que te he puesto el examen y que lo corregiré a mano para saber en qué fallabas, para poderte ayudar. Yo cada semana veo los resultados y ya veo si hay un alumno que lo tengo encallado en un conocimiento concreto y lo podría ayudar mucho más rápido. Y eso me lo da la tecnología. Yo no tengo el potencial para, si pongo a los niños a hacer una fotocopia, a pasar, yo voy pasando por las mesas, pero no me doy cuenta de todo lo que están haciendo durante toda la hora, en todo momento. Cuando estoy en su mesa, sí, pero mientras estoy en esta mesa, lo que está haciendo el otro se me escapa. En cambio, la tecnología me aporta muchos datos. Después el maestro va a ser clave, porque con estos datos va a ser el maestro que conoce a los alumnos y que entonces va a tomar decisiones de
vale, ostras, a este que le está fallando esto, le voy a recomendar que haga esto, al otro le voy a hacer tal comentario, al otro no le voy a Personalizar, decir ¿no? Un poco nada. más. Claro, eso sí que es importante que lo haga un humano y que los conoce y toda esta parte Total. socioemocional. Pero si se puede ayudar de resultados que le da la tecnología, pues mucho mejor. O sea, que es como un complemento. Y también hablabas antes que los recursos que dais y esta digitalización también ayuda, quieras que no, a gestionar y al trabajo del profesor, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene tiempo para hacer ciertas cosas y mediante estos recursos pues le facilitáis esta organización, esta gestión del aula, ¿verdad? Claro, al final la educación ha cambiado mucho y antiguamente, o sea, un maestro sabía ya del contenido y su horario laboral era dar las clases y explicar todo aquello que sabía. Y es como que transmitía, hacía de transmisor. Ahora, si tienes que ser gestor de información, de conversaciones, de actividades, o sea, te tienes que preparar mucho más. Entonces, claro, hay muchas cosas más en juego. Si yo te resuelvo una parte que es, mira, todas estas actividades ya te las doy yo, ya te doy la secuencia didáctica, o sea, tú no inviertas tus noches y tus fines de semana en buscar actividades ricas y pensar cuál haces antes que cuál. Eso ya te lo hemos hecho nosotros, que somos expertos en eso. Tú ahora piensa cómo lo particularizas para tus alumnos. Entonces, te simplifico una parte para que tú puedas hacer en esas horas, puedas hacer la personalización del aprendizaje de esos alumnos que tú tienes. No que te inventes actividades que ya están inventadas, que en muchas webs de expertos ya hay actividades ricas. Ya hemos hecho nosotros este trabajo, ¿no? Muy importante. Comentabas que la educación ha cambiado mucho en los últimos años y esto me lleva pues, a hacerte la pregunta que hago yo siempre para terminar las entrevistas, para ver pues, cómo crees que va a seguir cambiando. Y por eso te preguntaré, ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuera la educación en 2050? Pues, a ver, tampoco queda tanto al final, pero No, cada vez menos. exacto, son 30 años. Pero bueno, a mí me gustaría que fuese una cosa, como la educación, una cosa positiva, que la gente la viviera como un proceso de formación, de que te hace crecer, de que te hace ser mejor persona, que la gente vaya a las escuelas con ganas de aprender, que vean que hay que aprender de todo para ser como competencialmente amplios también, o sea, no solo de matemáticas, sino que contra más cultos seamos y más sepamos de todo, tanto de historia como de lenguas, nos comunicamos mejor, entonces de matemáticas, o sea, al final todo te hace como tener una cultura que después te va a servir para tu vida, para ser socialmente mejor, ¿no? Y que entre todos, como mejoremos la sociedad, porque al final, si tenemos como todo individuos muy formados, con valores, que sean buenas personas, que quieran como mejorar el mundo y tienen los recursos para poderlo hacer, pues al final va a ser mejor al final todo el mundo, ¿no? Y entonces la educación yo creo que tiene que ir hacia aquí, a que la gente disfrute aprendiendo, que no sea como el proceso de, "Buah, ahora tengo que hacer esto porque ahora me han puesto un examen", no, que sea, "Buah, y esto", y que se haga preguntas, ¿y cómo puedo ir más allá? ¿Y cómo puedo aprender más? Claro, tendremos acceso pues a internet ya hace años, pero o sea, es que se podrán hacer maravillas, yo creo. Y si eres creativo de cómo hacerte preguntas y cómo conseguir saber más y conectar ideas, eso puede ser brutal. Y tendrán muchos recursos, muchos más que los que tenemos ahora. Claro, pensar pues en esta base, ¿no? Con los recursos que puede haber en Claro, 2050, realmente el potencial es increíble. sí, sí, sí. Pues con esto terminamos, Laura. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por contarnos pues cómo las matemáticas y todo lo que nos aportan nos pueden ayudar a cambiar el mundo. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Como siempre, os animamos a que dejéis vuestras dudas en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.